a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino porque han comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que le dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre lo ha mandado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué señal vas a realizar tú para que las veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron en el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces les dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. El Evangelio de Juan es un evangelio único en sí mismo, es tardío, es después del año 95 que se escribe, y lo escribe un grupo de posiblemente discípulos de Juan, porque ya Juan debió haber muerto, de las iglesias que Juan fundó. Es un evangelio que está escrito fuera de Jerusalén, pero está escrito con una mentalidad totalmente judía. De hecho, los judíos son de sí muy esotéricos. Ellos siempre han creído que hay una sabiduría escondida que está más allá de las palabras y de los números y que hay que descubrir, que Dios habla de una manera extraña, escondida, en código. Jesús enseñará otra cosa, dice: aprende a leer los signos de los tiempos y no te entretengas en otras cosas. Pero ellos no son así. Su manera de entender las cosas es que hay una sabiduría que está escondida solamente para los escogidos. Por eso ellos creen y son bastante supersticiosos en sus creencias. Ellos creen, por ejemplo, en la Cábala, que da unas explicaciones de por qué Dios creó al mundo, para qué los creó y qué vamos a hacer después. Ellos creen en la numerología, que los números tienen fuerza en sí mismos. Por eso jugar con los números es importante, porque ahí se desata una fuerza que está escondida, pero es una fuerza en sí misma. Ellos creen, por ejemplo, en algo que me enteré hace poco preparando esta homilía, que ellos creen también en el tarot. El tarot son unas cartas que, dependiendo cómo caigan, se interpretan las claves allí para entonces descubrir esa grandeza escondida ahí. Conte que yo no creo en nada de esas cosas. Se las digo al costo, no les estoy ganando nada, solamente para que sepan de dónde viene esto y qué es lo que hace que los que escriben el libro, el gran Evangelio de Juan, hayan organizado un libro tan sistemático. El que lo lee como género literario se da cuenta que es una joya de escritura y que tiene un montón de riqueza que nos va a ir descubriendo lo que los creyentes de aquel entonces entendieron de Jesús. Eso es importante para nosotros. Yo uso mucho un fraile que se llama Fray Marco. Fray Marco dice que este evangelio se usó él es un especialista en Biblia, pero más del Nuevo Testamento. Y él dice que este evangelio se dejó guiar mucho por las cartas del tarot. ¿Cuántas son las cartas del tarot? 21. ¿Cuál es la carta de las más importantes del tarot? La sexta. ¿Por qué? Porque en la sexta, y yo eso no lo sabía, aparece este joven y frente a él tiene a dos doncellas, dos muchachas hermosas, ¿no? Una vestida de verde, que eso representa lo sensual, lo que tiene que ver con los sentidos, no lo sexual, está incluido ahí, sino lo sensual, los sentidos. La vida de la persona que la experimenta desde su biología y de sus sentidos. Y la otra, que está vestida de azul, representa lo espiritual,
O sea, todo lo que tiene que ver con aquello que se le escapa a los sentidos, pero es una realidad profunda, ¿no? Entonces, ahí está este joven mirando de frente esas dos opciones y escogiendo qué hace, si se dedica más a una que a la otra, si establece un balance. Todo es un discurso de la persona, el joven es la iglesia o los seres humanos, que tienen que enfrentarse a las diferentes posturas que están de frente, las diferentes opciones y tienen que escoger. Dice este especialista en Biblia que el capítulo 6 de Juan fue diseñado desde esa perspectiva. ¿Qué tú escoges? Y toda la propuesta de ese capítulo es un discurso extenso para que al final, en la Eucaristía, la comunidad de fe, los que se reúnen con Jesús, estén claros que desde el principio le está haciendo una propuesta y que hay que escoger. Lo que se esperaba en aquel entonces de las personas que entraban en contacto con la fe cristiana es que al final decidieran bautizarse y participar de los sacramentos de iniciación. El capítulo 6 de Juan, que es el más extenso de toda la Biblia, tiene 71 versículos. Por eso, en la Iglesia Católica nos toma 5 semanas hacer un análisis de él. Debería ser un análisis en cadena, no debería estar una cosa desconectada de la otra. Por eso lo que yo les hablé hoy es parcial, porque el discurso continuará. Yo vengo en 2 semanas más y trabajaré otro pedazo. Pero se supone que uno lo elabore, los predicadores que las predicamos, en cascada, porque va en creciendo. Va a terminar con la celebración de la Eucaristía y lo que eso significa, ¿no? Así es que es un proceso que va expandiéndose. Y este capítulo nos deja ver ese misterio del Dios que se revela desde la experiencia del amor. Por eso va así en cascada. Y la semana pasada, por ejemplo, hoy estamos en el segundo domingo de los 5, hoy es el segundo. La semana pasada Jesús invitaba a sus discípulos a darle de comer a la gente. Y aquellos que tuvieron ante sí un grupo tan grande, no se sentían capaces de a esa necesidad básica humana, la de comer, de alimentarse, de nutrirse, responder con lo que tenían. Ellos, pues, unos planteaban una cosa y otros otras, pero ante aquel escenario ninguno tenía una respuesta absoluta. Jesús dijo: ¿qué ustedes tienen? De lo que ustedes tienen, partimos. Eso es una clave importante porque también es para nosotros real. Nosotros también somos de esos discípulos que también se nos plantea darle de comer a la humanidad. Eso es lo que Jesús está haciendo en todo ese capítulo 6. Es decir, esta no es una tarea mía, es una tarea de nosotros. Y así como yo la asumo, mi propuesta a ustedes es que ustedes la asuman también. No es mía nada más, es de todos nosotros. Y yo quiero que tú te unas a mí para darle contestación a esta necesidad de la humanidad. La humanidad necesita nutrirse y nosotros tenemos que nutrirla. ¿Qué tú tienes? Lo que tú tengas, ponlo al servicio, que por la experiencia de fe del Dios que está presente y actuando, se multiplicarán los recursos. Esa es la clave inicial. Pero ¿qué pasa? Que pues ellos no se sintieron capaces. Allá Jesús coge lo que ellos tienen, los 5 panes y 2 peces, que uno dice: ¿quién es este niño que no sabemos su nombre? ¿Y por qué va al desierto con 5 panes y 2 peces? Obviamente es una clave de que ese niño representa a toda la comunidad que pone lo que tiene y que cuando busca bien adentro se da cuenta que tiene. Cuando buscamos bien nos damos cuenta que algo tenemos. Y sobre eso es lo que se trabaja. Claro, una gente se queda en lo externo. Multiplicó los panes y los peces y ahora hay para comer sin pagar. Que eso está más bueno que el cara. Comer sin pagar. Hagámoslo rey. Oh, caramba. Eso está bien bueno, ¿no? Jesús se molesta. Nosotros leemos el Evangelio así, con mucha solemnidad, porque es una experiencia de fe en la Eucaristía, y no le podemos asignar el dramatismo que tiene, pero él está molesto, porque eso no era por ahí. ¿Qué hace? Se va solo a orar. Y después regresa. Y hoy es que cogemos esa parte que regresa. Cuando regresa todavía está molesto. Oye, ¿dónde te fuiste? Nosotros te buscamos.
Tuvimos que ir hasta allá, hasta el otro día. ¿Dónde tú te fuiste? Y Jesús no le contesta dónde se fue. Jesús le dice, me buscas porque te hartaste. ¿Ve? Hay gente que se queda a nivel sensible. Aquí tiene a esta, la vestida de verde, lo sensible. Y no son capaces de mirar lo espiritual. Y Jesús está en ese juego todo ese capítulo. Porque te hartaste, me busca. Pero el Padre te ha dado un pan que es más valioso que el del maná. El del maná había que comérselo ese día, se pudría. Había que comérselo de inmediato, no se podía guardar. El Padre te ha dado el verdadero pan. Nosotros los católicos vamos rápidamente a la Eucaristía, que no está mal, pero yo lo quisiera dejar para la cuarta y la última semana. Realmente aquí hay otra contestación, que también está en esa misma dirección y no le resta al signo eucarístico. Hay una necesidad del mundo, es un mundo que se muere de hambre. Y la única contestación que sacia las ganas eternas de este mundo es el eterno. Ese eterno es Dios. Las necesidades y los anhelos y los sueños que tenemos de eternidad no los sacian las cosas que no son eternas, las cosas que pasan. Nuestro deseo infinito de felicidad y de sentido de la vida solo lo sacia el infinito. Ese infinito ha sido revelado en Jesús. Él es la verdadera palabra del Padre. Él es el alimento para el mundo. ¿Ves? El Evangelio de Juan empieza su Evangelio diciendo: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esa palabra del principio del Evangelio es lo que Jesús está resaltando. Yo soy la palabra, yo soy la contestación. En mí están las claves verdaderas de cómo la vida alcanza gozo, sentido, felicidad y proyección, perfección y madurez. El que come de esto, ese tendrá satisfacción para siempre. Pero no se trata solamente de comer el cuerpo y la sangre, que lo trabajaremos después mejor. Se trata de hacer que lo que me alimenta no es otra cosa que Dios mismo. Él tiene que entrar por lo sensible y por el espíritu, las dos cosas, porque nosotros no somos ángeles. Si nos hubiera querido ángeles, nos hubiera hecho ángeles. No nos hizo ángeles y Él es el gran hacedor. Así es que tiene que haber una clave, una importancia, porque somos personas, seres humanos, y lidiamos constantemente con la dinámica de esa presentación de la vida, lo sensible y lo espiritual. No es que se rechaza una como si la otra fuera la más importante, es que hay que hacer un balance, las dos cosas son importantes. Es desde lo espiritual que se le da sentido a la vida sensible. Lo sensible es valioso en sí mismo, por eso no nos hicieron ángeles, nos hicieron seres humanos. Pero cómo eso se pone en servicio de las aspiraciones eternas del ser humano. Para eso hay que leer los signos de los tiempos por un lado y ver lo que el Señor nos muestra. La felicidad del ser humano no se consigue por otra manera que no sea cuando el ser humano es causa de felicidad para otros. Mira qué cosa interesante. No es cuando alabamos y adoramos a Dios sobre todas las cosas. Eso suena bonito, pero no es por ahí. De eso, entonces, lo espiritual alimenta y se sobrepone sobre lo humano, y ese amor que Dios siente por la humanidad, yo lo he hecho mío. Yo también amo la humanidad así. Y yo también amo al ser humano así. Y cuando yo sirvo a los otros como el Padre sirve, y eso lo vemos de manera inconfundible en el Hijo, entonces la felicidad de los otros es la causa de mi felicidad y de mi sentido de vida. La invitación de Jesús no es a convertirnos a una religión que tiene un credo y ya. Es que ese credo nosotros lo hacemos vida en nosotros. Es que se encarna en nosotros.
Para un judío decir que él cree no basta con citar lo que cree, lo vive. La gente lo nota en cómo ellos viven. Y eso es respondiendo a las necesidades de cada día. De manera que esto es un planteamiento serio para nosotros. Nos damos cuenta de las necesidades profundas, eternas que tenemos de ser felices y que solamente podemos ser felices si aceptamos que ese mensaje de Dios, esa palabra de Dios, esa presencia y persona de Dios se encarne en nosotros para responder a las necesidades de los otros y así gozarnos con los otros. Esa es la invitación del Evangelio de todo este sexto capítulo. Nosotros tenemos que descubrir que al final Jesús nos invita a ser nosotros hostias vivas que se dejan partir y repartir para alimentar al mundo con lo que somos y lo que tenemos.